Tal vez ya hayan oído hablar de mí en las páginas de la Biblia, un simple hombre que tuvo el privilegio de presenciar los extraordinarios hechos del Dios de Israel. Hoy quiero compartir mi historia, un viaje lleno de desafíos, milagros y la constante presencia del Altísimo. Mi historia comienza en Tisbe, una pequeña ciudad que muchos podrían ignorar. Nací en un tiempo turbulento, donde la adoración a Dios estaba siendo reemplazada por prácticas extrañas e idolatría. Mis padres eran personas humildes, pero a través de ellos aprendí los principios de la fe y la importancia de confiar en el Dios de nuestros antepasados. En medio de las actividades comunes de la infancia, algo extraordinario sucedió. Dios me estaba preparando para un propósito mayor. Al mirar hacia el horizonte, contemplando los campos de Tisbe, sentí una profunda conexión con el Creador. Fui orientado a desarrollar una fe inquebrantable y a comprender que mi llamado estaba ligado a la restauración de la verdadera adoración en Israel. Tisbe era una ciudad modesta, rodeada por la serenidad de sus campos. Crecía en medio de la tranquilidad, pero mi corazón estaba inquieto ante la sombra que se cernía sobre Israel. En aquella época, Acab y Jezabel lideraban el reino con un reinado turbulento, introduciendo la idolatría y desviando al pueblo del camino del Señor. La influencia maligna de Jezabel se extendía como una mancha oscura, llevando a muchos a adorar a falsos dioses. Mientras atestiguaba esta decadencia espiritual, mi corazón ardía con una pasión divina. Fue entonces cuando Dios comenzó a despertar en mí la conciencia profética ante la idolatría que se infiltraba en Tisbe y en todo Israel. Mi llamado como profeta empezó a tomar forma. Mis convicciones se fortalecieron al ver claramente la necesidad de una restauración espiritual en medio de la apostasía que se extendía como el fuego. En una época en la que muchos se postraban ante ídolos, mi fe fue forjada, y la llama de la verdad ardía intensamente en mi interior. Yo, Elías, estaba a punto de enfrentar el desafío de confrontar la idolatría y proclamar la soberanía del Dios verdadero en una tierra que se había desviado del camino de la rectitud. Una voz silenciosa pero poderosa resonaba en mi corazón, señalando un propósito que trascendía las fronteras de aquella ciudad. Mi historia es un recordatorio de que Dios frecuentemente escoge a aquellos que el mundo considera simples para realizar grandes hechos. Cierta noche, en la quietud, mientras observaba las estrellas, escuché la voz de Dios llamándome a ser un mensajero, un profeta en una nación que se estaba desviando. Estos momentos moldearon mi carácter y prepararon mi corazón para los grandes desafíos que vendrían. Así, desde temprano supe que mi vida no sería común. Fui escogido para ser un instrumento en las manos del Altísimo. Esta fue la semilla del llamado divino, que germinó en los primeros momentos de mi existencia. Prepárense, porque a partir de ahora mi historia tomará un rumbo inesperado. Si les gusta este tipo de contenido, les pido que nos ayuden suscribiéndose al canal y activando la campanita para recibir más videos como este. Continuemos la historia en un momento crucial. Ante el caos espiritual y moral que envolvía a Israel, sentí la urgencia de un pronunciamiento profético. Me dirigí valientemente al palacio de Acab, rey de Israel, y lo desafié frente a su corte y al pueblo. Así dice el Señor, el Dios de Israel, proclamé con convicción: no habrá lluvia ni rocío en los próximos años, excepto por mi palabra. Era un desafío audaz, una demostración de la soberanía del Señor sobre los elementos de la naturaleza. Sabía que, a través de la inminente sequía, Dios estaba a punto de revelar su majestad ante los ojos de todos. La palabra profética resonó en toda la tierra, y el cielo se cerró, rehusándose a derramar sus bendiciones. La sequía comenzó a asentarse, y la tierra que antes florecía se volvió árida.
Al pronunciar las palabras proféticas ante Acab, no era solo la sequía lo que estaba en juego, sino la batalla entre el Dios vivo y los ídolos que dominaban la nación. El conflicto no se limitaba al rey, sino que abarcaba la esfera espiritual, convocando a Israel a reconsiderar su lealtad divina. Mientras la nación enfrentaba la escasez, Dios proveyó para mí, su profeta obediente. Dejé el palacio de Acab y seguí el mandato del Señor para retirarme junto al arroyo de Querit, donde experimenté la maravillosa provisión divina. A la orilla del arroyo, en medio de la escasez generalizada, observé a los cuervos que me traían pan y carne cada día. Era una demostración vívida del cuidado de Dios, quien usó criaturas aparentemente impuras para alimentar a su siervo en tiempos de hambre. El arroyo de Querit se convirtió en mi refugio, y la provisión divina me sustentó durante los días difíciles de la sequía. Mientras la nación sufría las consecuencias de su rebelión espiritual, yo, Elías, experimenté la fidelidad inquebrantable del Señor, quien suplió todas mis necesidades en aquel lugar de aislamiento y dependencia divina. Durante esa época de sequía sobre la tierra de Israel, el Señor me guió a Sarepta, una ciudad fuera de Israel donde estaba a punto de suceder un milagro divino. Al llegar, encontré a una viuda que recogía leña. Su apariencia reflejaba la realidad de la escasez y el hambre en la región. Aunque estaba a distancia, el Señor me reveló que esta mujer sería instrumento de su provisión y un notable ejemplo de fe en la adversidad. Me acerqué a ella y, guiado por el Espíritu, le pedí un poco de agua y un pedazo de pan. Su respuesta reveló la magnitud de la calamidad. La viuda, amablemente, me dijo que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, y planeaba preparar una última comida para ella y su hijo antes de enfrentar el hambre. Allí, en medio de la escasez, ella demostró una fe notable. Sin vacilar, a pesar de sus propias necesidades, aceptó el desafío de compartir lo poco que tenía conmigo, el profeta de Israel. Fue un acto de fe excepcional, pues confió en la promesa del Señor a través de mis palabras. Inspirado por el Señor, le dije palabras de esperanza y promesa divina. No temas, le dije, ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme un pequeño pan y tráemelo. Porque así dice el Señor, la harina en la tinaja no se agotará, y el aceite en la vasija no faltará hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. La viuda, guiada por una fe inusual, hizo como dije, y para la gloria de Dios, la harina y el aceite no se agotaron, cumpliendo la promesa divina. Durante toda la dura sequía, la casa de la viuda de Sarepta nunca careció de alimento, un milagro evidente de la fidelidad y el poder de Dios. Este tiempo en la casa de la viuda de Sarepta fue un testimonio continuo de la misericordia divina que no solo alimentaba nuestros cuerpos, sino que nutría nuestras almas hambrientas. Con el tiempo, la viuda y su hijo llegaron a confiar en mi presencia, pues fueron testigos de la fidelidad del Dios de Israel a través de los milagros diarios en su hogar. Sin embargo, la vida está llena de desafíos, y un día la tragedia llegó a nuestro hogar. El hijo de la viuda enfermó gravemente, hasta el punto de dejar de respirar. Ante esta dolorosa situación, la viuda, que ya había experimentado la provisión milagrosa del Señor, vino a mí con un corazón quebrantado. Guiado por el Espíritu de Dios, subí a la habitación donde el hijo yacía sin vida, y en una oración ferviente clamé al Dios de la vida, pidiendo que su misericordia se manifestara una vez más y devolviera la vida al joven que había sido arrebatado por la muerte. Ante los ojos incrédulos de la viuda, ocurrió el milagro de la resurrección. El niño, que estaba muerto, volvió a la vida. Sus ojos, cerrados por la muerte, se abrieron para contemplar el poder sobrenatural del Dios a quien servía. La alegría que llenó aquella casa en ese día fue indescriptible. Este milagro
no solo restauró la vida del hijo de la viuda, sino que también fortaleció su fe aún más. La casa de la viuda de Sarepta, que ya había sido un lugar de provisión milagrosa, se convirtió en un santuario de alabanza y gratitud, donde la fe fue confirmada y fortalecida por el extraordinario milagro de la resurrección.